podemos, pero la situación nacional creo que está peor que a uno. Ajá. Una difícil situación nos toca afrontar porque tenemos elecciones de generales para cambio de gobierno y el gobierno no despega de lo estricto que es el plan del Fondo Monetario Internacional. En ese marco nos encontramos. Sí. Bueno, anuncios. El candidato a presidente Sergio Massa estuvo el fin de semana dando un paquete de medidas. ¿Qué alcance tiene esto en lo económico? Y hasta ahora muy poco. Por lo que estamos diciendo, la Argentina está atada al Fondo Monetario Internacional y el fondo también, mientras el gobierno dio a conocer las medidas, el fondo también dio a conocer no el acuerdo, porque fue una reformulación del acuerdo. El acuerdo en realidad se había celebrado con el Fondo Monetario Internacional en marzo del año 2022. Lo había celebrado el anterior ministro, el ministro Martín Guzmán, pero fue firmado por el ministro y el presidente del Banco Central, como se debe firmar todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por Martín Guzmán y por Miguel Ángel Pese. Y ahí nos enteramos que no se puede aumentar el déficit fiscal del 1,9%, y acá tenemos un problema gravísimo. Por eso que el Estado es tan, ¿cómo puede ser la palabra para no ofender a nadie? Tan mezquino en las políticas de promoción del empleo y de los salarios, porque tiene que cumplir con la meta del 1,9% del déficit fiscal, en un año en que nosotros tuvimos una menor recaudación por la caída de las exportaciones, por derecho de exportación, una fuerte caída en los derechos de exportación porque una fuerte caída de las exportaciones. Nosotros pensamos que íbamos a tener este año más de 100.000 millones de dólares de exportaciones, es lo que está en el presupuesto. En la ley de presupuesto 2023, el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, estimaba que las exportaciones del año 2023 iban a superar los 100.000 millones de dólares y apenas iban a dañar los 80.000 millones de dólares. Ya estamos casi 20.000 millones de dólares abajo y eso significó un menor ingreso al Estado por derecho de exportación. Si a eso le suma que hizo la obra, y está bien, hizo la obra más importante de este gobierno, que es el gasoducto presidente Néstor Kirchner, esa obra en pesos, pero el equivalente en dólares, llegó ya más de 2.800 millones de dólares, más de 2.800 millones de dólares para hacer el tramo de traslado del gas desde Vaca Muerta hasta Chaliqueló, en el sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y todavía hay certificados de obras que no se terminaron de pagar, o sea, vos sabés que vas presentando los certificados, terminaste la obra, pero los certificados, el Estado siempre te paga con un atraso de 60, 90 o más días. Sí. Y todavía hay certificados de la obra que se terminó y que se inauguró el 9 de julio, todavía hay certificados que vencen en agosto, en este mes de agosto, que ya vencieron, pero que bueno, nosotros tenemos los datos contables hasta el 31 de julio y en septiembre, o sea que con lo cual este 1,9% para poder cumplirlo, el gobierno va a tener que reducir otros gastos y o aumentar ingresos. Y la propuesta que le hace el Fondo Monetario Internacional, siempre leyendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, es que aumente las tarifas, que disminuya los subsidios y que aumente las tarifas. O sea, te das cuenta que es todo un despropósito. Tal cual. En una situación de una caída muy fuerte del consumo interno, a su vez, pero a junio, porque... Sí, pero digo que también es el que recomienda una devaluación de entre el 60 y 100%, sube la tasa de interés también, y que encima no puede tampoco salir a dar respuestas en cuanto a ampliar el ingreso. O sea, es, en definitiva, es pegarse un tiro en el pie. Es pegarse un tiro en el pie. Tú lo has dicho mucho más claro de lo que quiero decir yo. Yo quiero decir lo mismo que estás diciendo vos. Estoy diciendo, miren, la Argentina tiene, nosotros cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner teníamos un salario promedio de $1.750. El salario promedio, que es el RIPTE, es una remuneración promedio que saca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Era $1.750. Y ahora estamos en menos de $1.000 el salario promedio. Menos de $1.000 al tipo de cambio oficial, este tipo de cambio de 367 pesos, el tipo de cambio oficial como cerró ayer, a 367 pesos. Ni hay que hablar de los distintos dólares paralelos. Y con ese salario promedio pasamos a ser el país mejor remunerado de toda América Latina a ser uno de los peores remunerados en 7 años y medio, en los 4 años de Macri y los 3 años y 7 meses de Alberto Fernández. O sea, hay una brutal caída del poder adquisitivo del salario, y eso se refleja en que y a su vez se internacionalizan los precios, porque dijera, bueno, bajaron los salarios, pero también bajaron, no, los precios se siguen manteniendo
en dólares se sigue manteniendo igual. Hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Global Product Price, que es un instituto que compara los precios de todos los países del mundo, de productos esenciales. Por ejemplo, la carne vacuna, que es nuestra base de comida permanente. Al mes de julio, porque todavía no se hizo el de agosto, al mes de julio, el reglamento en Argentina, el tipo de cambio oficial, era de $7.45 el kilo de carne al mostrador, de carne de vaca por kilo al mostrador. En Estados Unidos esa carne se vende a $15,39, o sea, más del doble que nosotros. En Uruguay a $11,34. ¿Cuál es el problema? Que el salario en Uruguay y sobre todo el salario en Estados Unidos es mucho mayor que el salario en Argentina. Sí. Vos tenés, si yo lo convirtiera a esos 7,45 al tipo de cambio de 365 pesos, nos está diciendo que el kilo de carne va a salir 2.700 pesos. De hecho sale 2.700 pesos. O sea, vos permitís internacionalizar los precios, lo seguís vendiendo a $7,45, pero devaluaste. Y a vos estás imposible, a nosotros, a todo lo que consumimos. La Argentina faena 3,3 millones declarados. Sí. 3,3 millones de toneladas de carne por año. Teóricamente 2,3 millones se destina al mercado interno. Somos 47 millones de habitantes, eso significa un poco menos de 50 kilos per cápita en la población argentina. Va a ser menos todavía. El año 2021 fue 47 kilos. Es probable que este año sea menos de 47 kilos. Es el registro de consumo de carne per cápita de carne vacuna más bajo de los últimos 100 años. La Argentina prometió asado para todo. Sí, no, se redujo el consumo en las últimas 2 semanas el 50% también del consumo de carne. Y más, porque ellos van a seguir, y no aumentan más. Ellos quisieran llevarlo al precio internacional que tienen, que ya tienen, pero no pueden porque, como decís vos, se le cae el consumo. Sí. O sea, uno trata de sustituir la carne vacuna, bueno, y con otro tipo de carne, tampoco está mucho más barata. La carne de pollo en Estados Unidos se paga $10,30 el kilo, en la Argentina 4,11. Pero ¿qué pasa? Que al tipo de cambio 365, esos son 1.500 pesos el kilo de pollo. O sea, todo aumenta. Lo que estamos diciendo es, la Argentina permite internacionalizar los precios y no los salarios ni las jubilaciones y pensiones. Y con la medida que toma el gobierno, darle 30.000 pesos en 2 cuotas, una en septiembre y otra en octubre, yo le quiero decir que el salario mínimo del mes de agosto es 112.500 pesos. Bueno, con estos 30.000 pesos serían, que se pagan en realidad en septiembre, serían 142.500 pesos, menos de $400 al tipo de cambio oficial. Al tipo de cambio paralelo, $200 el salario mínimo. Nosotros me acuerdo que años atrás decíamos, no, los chinos producen porque cobran un salario de $200. Bueno, en Argentina, el salario mínimo vital y móvil, que es operativo de verdad, porque mucha gente cobra el salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil al tipo de cambio oficial está a $400 pesos, pero el tipo de cambio paralelo está a $200. $200. Nosotros nos decíamos los chinos y estamos viviéndolo en directo nosotros. Hay una brutal caída del poder adquisitivo del salario y obviamente no podemos consumir estos productos. Entonces, ¿qué hacen? Como no nos venden a nosotros, se exportan. Asia, sobre todo China, compra la red entera. Ellos no tienen problema, porque los grandes frigoríficos pueden exportar y encima se quedan con la plata afuera, que eso había que ver cuánto realmente exportan. Por eso lo que declaran, todo por declaración jurada, había que ver lo que realmente exportan, porque muchos controles ya no hay. Entonces nos encontramos con esta paradoja, un país que tiene la capacidad de producir alimentos como tenemos nosotros y sin embargo no es accesible para gran parte de la población. Bueno, ¿cómo puede sostener todo esto un Estado? Porque está dejando de recaudar a través del monotributo, está también cediéndole espacio al sector agro, está también tratando de sostener o encorsetar lo que tiene que ver con respecto a la suba de los combustibles, a los servicios de energía eléctrica, a las tarifas. ¿Cómo hace todo eso para que no termine explotando todo? Bueno, este es el drama, lo que estás contando vos, lo contás bien claramente. Vos encima tratás de asistir a quien no lo necesita, o sea, vos fíjate, hay un punto que realmente es uno no puede creer que el gobierno lo haya puesto, porque la sentencia de los monotributos, sabemos que hay mucha gente que hace pasar por una categoría de monotributo y tiene una categoría de... Todo eso es cierto, pero permitirle a las empresas que industrializan la soja acá, que hacen harina, pellet o aceite de soja, importar hasta un 25% en importación, la pueden utilizar libremente, hasta un 25% de lo que importan
pueden utilizar esos dólares para comprar los productos de soja, que teóricamente vienen del asilo de Paraguay o de Uruguay. En realidad, vos vivís en Formosa y ves pasar los camiones que van a Paraguay con soja argentina. ¿Para qué van los camiones con soja al norte? Y sin embargo los importan, le dan 25% de esa plata de lo que van a importar. Ese 25% después que lo exportan, de otra forma lo exportan, le queda libre de disponibilidad. O sea, lo pueden vender en el mercado negro, pueden hacer lo que no pasa por el tipo de comercio oficial. Eso es una barbaridad, porque el principal exportador de aceite y la principal industria de aceite de soja del mundo es Renova, que pertenece a Glencore, que ahora se fusionó con Bunge. Bunge y Glencore tienen más facturación que todo el producto bruto en la Argentina, es el principal acopiador y comercializador de grano, y vos le permitís que lo que exporta puede tener un 25% de libre disponibilidad, o sea, no pasar por el mercado oficial. Esto es gravísimo, o sea, se toman medidas que después se van a pagar muy caro. Vos le podés darle a esa empresa, o lo mismo los programas de siembra de trigo y maíz, habría que ver como el programa Puente Empleo. Vos tenés gente que está trabajando en el Estado, y que va a dejar de trabajar en el Estado, por ejemplo, va a dejar de recibir el plan trabajar, en realidad va a seguir gozando del plan trabajar, pero va a trabajar en una empresa privada, en una empresa de una actividad agrícola, porque lo hicieron para fomentar la actividad agrícola. Es todo muy desigual, muy desparejo, muy mezquino en lo cuanto a aumento de salario, y demasiado generoso con Renova, por ejemplo, con el grupo Glencore Bunge, que no se lo merecen. Robeli, ¿qué tal? Alejandro Richard lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Alejandro? Bien. Bien. Volviendo al tema de los 60.000 pesos que entregó el gobierno nacional, que está por entregar ahora en los meses de septiembre y octubre, en 2 partes, muchas provincias salieron a decir que ya no van a poder, muchas ciudades también, muchos gobernantes, que no van a poder dar ese dinero. Y en contraposición a esto aparece la provincia de Santiago del Estero. Ahora, ¿cómo explicamos el fenómeno Santiago del Estero? Que a las horas del anuncio de Sergio Massa, salió el gobernador Zamora a dar estos 400.000 pesos en 4 cuotas, además de un aumento de 55.000 pesos. ¿Cómo se explica este fenómeno de Santiago del Estero? Santiago del Estero no tiene deuda, tiene depósitos a plazo fijo porque tiene una buena situación. ¿Pero por qué? Bueno, el Estado no se ha caracterizado por pagar buenos saberes. La gran mayoría de los empleados públicos cobran menos que el promedio nacional. No se ha caracterizado. Esto es un refuerzo. Con esto, por supuesto, reconvierten y mejoran la situación. Santiago del Estero es una provincia donde hay una fuerte concentración económica. Ahí hay una familia, que se llama la familia X. La familia X son los principales compradores de dólares. En la época de Macri, los que más compraron dólares fueron los miembros de la familia X. El padre, el hijo, la hermana, los sobrinos. O sea, es una familia que es dueño del diario Litoral, dueño del nuevo banco de Santiago del Estero, es dueño de toda la principal empresa constructora, es principal contratista del Estado. Santiago del Estero es un feudo, es una provincia feudal donde una familia es dueña de prácticamente todo y el gobierno administra que no está en esa situación social. Lo que ha logrado con esto, dado que los ingresos son importantes, Santiago del Estero inclusive se ha convertido en un centro turístico, tiene inversiones públicas, ha producido soja. Recordad que Santiago del Estero era un gran desierto y han removido lo que llamamos nosotros montes centenarios, con piquillines, han removido todo eso y han sembrado soja. O sea, tiene una reconversión económica en los últimos 30, 40 años que dista de ser una provincia pobre. Sin embargo, no habían mejorado las condiciones laborales y con esto hace un refuerzo. Sí, han aprovechado este momento para salir fuerte y decir, bueno, Santiago hace una cosa distinta. Pero te repito, no tiene deuda externa, Formosa tampoco tiene deuda externa, pero sí tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Vidal endeudó en casi 10.000 millones de dólares a la provincia de Buenos Aires para pagar deuda en pesos. Esta hija que hizo Macri, de endeudarte en dólares en un país. Nadie se endeuda en dólares porque sabe que nunca sabés cuál es el precio, mejor dicho, nunca sabés cuál es el precio del dólar. Sí. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se endeuda en dólares. La provincia de Buenos Aires está muy exigida porque tiene que pagar todos los meses los intereses de esa deuda. Es una situación muy difícil en dólares. Bueno, en el caso de Formosa, en el caso de Santiago, tuvieron inteligencia de no endeudarse en dólares, de tener un excedente de caja, de ponerlo en plazo fijo, ganan plata con los bancos. Bueno, ahora van a utilizar parte de esa plata para pagarle a sus trabajadores, a sus empleados públicos. Santiago lo puede hacer, pero hay provincias. Yo soy tucumano de nacimiento.
mi provincia está en una situación en que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque tiene muchos empleados públicos y el mérito más grande que está teniendo el gobierno es que puede pagar en tiempo y forma, o sea, paga mensualmente a fin de mes, unos primeros días del mes que viene, paga el sueldo correspondiente al mes. Esto en mi provincia es como una cucarda, como un honor, cosa que no suele suceder. Lo más normal es que te paguen 2, 3 y hasta en 4 veces en el mes posterior, el mes anterior del sueldo o del jornal. Este bono de 60.000 pesos para trabajadores del sector público es muy criticado por las cámaras de pequeñas y medianas empresas. ¿Es una imposición, es un error que comete el gobierno de hacer este tipo de medidas? ¿Cómo lo ve usted? Mirá, cuando llegó Néstor Kirchner aumentó todo por decreto. ¿Te acordás que dio un aumento salarial por decreto a todo nivel nacional? Privado, público, provincia. Lo hizo porque cuando está la decisión política, todos sabemos que lo que estamos contando, que los salarios son paupérrimos. Cuando vos ves el balance de las empresas, lo que más bajó fue el salario. Las empresas están teniendo, todas las empresas alimenticias, todas tienen Arco, Morillo Río de la Plata, La Serenísima, todas muestran grandes fortunas en el balance. Cuando vos comparás el costo salarial de ahora, por ejemplo, el año, presentaron balance a junio, al 30 de junio del 2023, con el costo salarial en el 2015, bajó, era por ejemplo, promedio era 22-23% del costo salarial, hoy es el 14%. O sea, bajó muy fuertemente el costo salarial. Lo menos que pueden hacer después de haber ganado ese excedente con el pago a los trabajadores, todo lo que juegan ellos en el contado con liqui y la fuga, sí, lo hacen con la ganancia que tienen, y esa ganancia que tienen es porque han disminuido fuertemente el salario de sus trabajadores. Las empresas todas pueden dar aumento de sueldo. Podrá haber alguna empresa pequeña y mediana que tenga problemas. Ahí el Estado le va a socorrer, le va a dar un crédito para asistirlo. O sea, va a haber un crédito para asistirlo, pero escúchame, todos se aprovechan de la baratura de la mano de obra. Te repito lo que dijimos al principio de la nota. La Argentina no está para que sus trabajadores cobren $400 por mes al tipo de cambio oficial o $200 por mes al tipo de cambio para ellos. La Argentina pagaba promedio $1.750 y el mercado interno crecía y crecía la economía argentina. Hoy, según datos del INDEC, ellos tienen un estimador mensual que se llama EMAE, a junio, porque siempre lo hacen con atraso, la caída del consumo fue del 4,4% con respecto al año pasado. 4,4%. ¿Esto no es lo que le dijo Massa a los empresarios allí en la cuenta del almacenero? Se lo dijo, pero los empresarios entran por un oído y si vos le decís y no tenés el poder, es el gobierno. Tiene todo el poder él tiene el poder de fiscalización, tiene los impuestos. No está para regalarle a Renova que el 25% de la soja que supuestamente importa se quede con esa plata que ellos exportan, se quede con esa plata sin necesidad de pasarla por el mercado oficial. No está para hacer eso. Él está para que se haga justicia. La justicia es la justicia social. Que los trabajadores tengan un sueldo digno, que los jubilados y pensionados han trabajado toda su vida, tengan una jubilación digna, y no que siga habiendo esta monstruosidad de ganancia que se pudra. Porque cuando uno dice, ¿quién compra tantos dólares? ¿Por qué sube tanto el dólar? Alguien tiene plata para comprarlo, y no son los trabajadores. Robelli, muchísimas gracias. Gracias de verdad por poder dialogar con nosotros acerca de la semana económica. No, esperemos que la semana que viene tengamos un poco más de alivio. Ojalá. Dios quiera, y espero el llamado siempre de ustedes. Muchísimas gracias por la comunicación. Siempre. Abrazos, gracias. El gusto es mío. Horacio Robelli, licenciado en Economía, docente de la UBA, columnista.